Ahí pongo ya para grabar. Este teórico lo vamos a subir a la nube, después va a estar en la página de YouTube. Yo no me encargo de eso, pero yo lo paso para que lo puedan repasar y ver después en el horario que ustedes quieran. Hoy el tema es cavidad nasal, olfacción, fonación y algo más tenemos. Antes de empezar me gustaría hacerles un anuncio. Lo que ustedes ven en los teóricos, lo que ustedes van a ver hoy, no es la clase o lo que ustedes después tienen que llevar estudiado al práctico. Yo siempre les digo lo mismo, esto es como si fuera un tráiler de una película, ¿sí? Ustedes van a ver acá algunas cosas, van a tener ideas sobre el tema. Yo les voy a hacer énfasis en algunas cuestiones que tienen que tener muy en cuenta a la hora de estudiar, pero no porque vean en el teórico significa que solamente el contenido que vamos a ver ahora es el único que ustedes necesitan para el práctico, ¿sí? El teórico les sirve para el que no ha leído nada del tema, como una introducción, y para el que ya tiene estudiado el tema, una especie de repaso, ¿sí? A mí, si ustedes me preguntan qué nombre me gustaría ponerle a los teóricos, serían como nociones de, ¿sí? En el caso de hoy serían nociones de cavidad nasal, fonación, olfacción. Entonces ahí vamos a ver algunos temas que después les pueden servir como para orientar un poco el estudio. Bueno, empecemos. Un segundo. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve, se ve. ¿Qué se ve? Un perrito. Perrito. ¿Qué raza? Golden Retriever. ¿Golden? Exactamente, Golden Retriever. En realidad lo que yo les trato de mostrar con eso es vamos a ver la anatomía de fosas nasales, pero la anatomía de fosa nasal humana. Si ustedes se ponen a buscar contenido en internet o en YouTube sobre anatomía de las fosas nasales, yo siempre les digo, traten de agregarle a eso humano, porque hay también el estudio de las fosas nasales veterinarias, entonces ahí van a encontrar un montón de cosas. Yo muestro esto porque dicen que el sentido de la olfacción en el ser humano está muy relacionado a la memoria. Y uno lo ve en el caso de los perros, lo ve aumentado, ¿no? Ustedes, si han leído por ahí un poco de fisiología o un poco de historia de la medicina, hay alguien que se llamaba Pavlov, que hacía una experiencia con los animales, con los perros, para tratar de explicar algunos fenómenos neurológicos. Lo que hacía era, en el perro, con el perro mejor dicho, en el momento de darles de comer, hacía sonar una campana. Cada vez que le daba de comer, a la mañana y a la noche, hacía sonar una campana durante cierto tiempo.
y después no les daba de comer, pero hacía sonar la campana solamente, y él observó que los perros empezaban a salivar, ¿no? ¿Por qué? Porque relacionaban la campana con el acto de comer. Eso se llama reflejo, es un acto reflejo. Son reacciones que nuestro organismo tiene frente a un estímulo y en el cual no interviene la voluntad. ¿Sí? Eso es un acto reflejo, como cuando uno se quema sin darse cuenta con algo, la mano, y retira de golpe la mano y todavía no se dio cuenta por qué retiró la mano, y el dolor o el ardor comienza después. Esto es porque hay determinados mecanismos que frente a un estímulo generan una reacción instintiva, sin la participación de la voluntad. Esto Pavlov lo describió y de hecho lleva el nombre de él. Es el reflejo de Pavlov, y la experiencia la tenía con los perros. Yo pongo estos de ejemplo, lo pongo a los perros, porque ellos tienen aumentada la capacidad de olfacción, dicen que más de 100.000 veces la capacidad del ser humano. Si nosotros tenemos una superficie olfatoria, ya vamos a ver dónde está y de qué se trata, que es de alrededor de 5 centímetros cúbicos, imagínense los perros que tienen el hocico más grande y los perros que se encargan sobre todo que tienen, digamos, mayor capacidad de olfacción, esos perros que son los sabuesos, que tienen el hocico más grande, todavía más es la capacidad de la olfacción. Dicen que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un guiso, nosotros percibimos el olor del guiso, y el perro percibe el olor de la carne, del tomate, de la sal, todas en forma individual. ¿Sí? Eso es la capacidad de la olfacción. ¿Sí? Y en eso tiene mucho que ver la anatomía de las fosas nasales. Eso lo pongo de ejemplo a estos simpáticos compañeros que tenemos para hacer una introducción al tema. Si nosotros hacemos un corte coronal al macizo facial, vamos a tener esquemáticamente eso. Vamos a ver. Disculpe, Sí. no lo estamos viendo. Seguimos viendo el perrito. Ah, Pasa ¿sí? que no está en modo presentación. Yo lo estoy viendo, a ver. Dame un segundo. A ver. Ahí que ven. Lo mismo, el ¿El perrito. perro? Sí, pasa que creo que tiene que cambiar, cuando pone compartir pantalla, tiene que compartir la presentación, no el Power. En otras palabras, tiene que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Ahí? Ahí está. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí? Genial. Ah, no. Ahí ven el perro y acá ven el corte coronal. Sí, Sí. sí. Ok. Ahí estamos. Entonces yo les decía, ustedes cuando hacen un corte coronal, ¿se acuerdan lo que es el corte coronal, no? Sí, sí. Bueno, es como hacer un corte desde arriba hacia abajo, pasando por la parte de adelante de la cabeza. Vamos a ver esto, esquemáticamente, ¿no?
donde ustedes pueden ver acá en la parte central lo que se llama septum nasal, tabique nasal. A ambos lados van a ver una cavidad que se ve ahí en un rosado más intenso. Van a ver un techo, van a ver un piso. El septum nasal o tabique nasal va a ser la pared media de cada fosa nasal. Ahora vamos a describir una fosa nasal, pero cuando uno, digamos, se está refiriendo a esto, también estamos hablando de la fosa nasal contralateral. El septum o tabique nasal va a ser la pared media o medial o interna de cada fosa nasal. Acá vamos a tener la pared lateral, que vamos a ver acá unas saliencias. Y si ustedes ven estos espacios, acá en rosado y en naranja, esos espacios son, en rosado van a ver lo que son los senos maxilares, y estos son las órbitas de los ojos. ¿Sí? Acá van a ver otros espacios entre la cavidad nasal y la órbita, que son los senos etmoidales, o también llamadas celdas etmoidales. Y si siguiéramos acá arriba de las órbitas, a nivel central, tendríamos al seno frontal o celdas frontales. Esos senos o espacios que tenemos en el macizo facial tienen una función de disminuir el peso total del cráneo y darle cierta, como una especie de caja de resonancia a la voz, para la producción de la voz, digamos, o para la amplificación de la voz. ¿Sí? Ya vamos a ir más detalladamente a ver eso. Son también conocidas como cajas de resonancia, ¿no? Claro, es la caja de resonancia de la voz. De hecho, ustedes, por ejemplo, cuando uno tiene una sinusitis, que es la inflamación de los senos, hasta la voz parece que cambia, ¿no? Eso es porque la caja de resonancia está distinta, está patológica, entonces la percepción de la voz de uno cambia, y también la amplificación de la voz. Incluso uno tiene como una voz nasal, se le dice, ¿no? Bueno, pero ahora nosotros tenemos que describirlo a la fosa nasal, y la mejor forma siempre es compararlo con alguna figura tridimensional. Entonces, la fosa nasal es lo que nosotros, si nosotros tuviéramos que describirla, yo les diría que la describan como una pirámide. Una pirámide que tiene una base posterior y un vértice anterior. Esto quiere decir que el vértice va a ser el orificio nasal que nosotros vemos desde afuera, y la base es la parte posterior de la cavidad nasal. Como es una pirámide cuadrangular, como si fueran las pirámides de Egipto, vamos a tener una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una pared lateral y una pared medial. El vértice anterior va a estar formado por el orificio nasal anterior, o también llamado narina. La base posterior es la comunicación con la nasofaringe, que se denomina coana, que es un espacio, una abertura hacia la faringe, que es más grande que las narinas, por eso esa sería la base. Y dentro vamos a tener, básicamente tenemos dos áreas. Un área que se llama olfatoria, que va a estar en el tercio superior de esa cavidad nasal, que está tapizada por un cierto tipo de epitelio diferenciado que se denomina olfatorio,
que va a tener terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Esa sería el área olfatoria de la cavidad nasal. Más o menos ocupa el tercio superior de la cavidad. Los 2 tercios inferiores se van a denominar área respiratoria. Esta zona va a estar tapizada de una mucosa que va a tener abundantes capilares sanguíneos y cuya función es básicamente calentar el aire inspirado. Vamos a volver un poquito para atrás. Entonces, cada fosa nasal o cavidad nasal va a tener un área respiratoria que ya les voy a mostrar en otro corte, que sería acá arriba, área olfatoria y área respiratoria. Vamos a describir las paredes de esta pirámide cuadrangular. Empecemos por el techo. El techo va a estar formado básicamente por 3 regiones, una anterior, una media y una posterior. La parte anterior va a estar formado por el cartílago nasal, los cartílagos alares mayores y menores, el hueso nasal y el hueso frontal. La parte media, o también llamada etmoidal, va a estar formado por la lámina horizontal cribosa del hueso etmoides. Esta lámina, si ustedes recuerdan de la primera parte del año, está perforada, es una lámina horizontal, es una porción horizontal del hueso etmoides que está multiperforada y que por esas perforaciones atraviesan terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Esta zona del techo, la zona media o etmoidal, es la de mayor tamaño. Y después, por último, tenemos hacia atrás, hacia posterior, la porción posterior o esfenoidal, que va a estar formado por la región anterior del cuerpo del esfenoide. Acá lo podemos ver. Esto sería el hueso esfenoides. Esto sería el etmoides, con su cresta gali. Y esta sería la parte anterior. ¿Sí? Acá tenemos lo que sería el cartílago y los huesos nasales, el hueso frontal, que va a formar parte del techo de la cavidad nasal, el hueso etmoidal, y la región posterior, el hueso esfenoides. Si seguimos, vamos a hablar de la segunda pared de esta pirámide cuadrangular, que es el piso. El piso de la cavidad nasal es muy fácil, está formado por la región anterior del proceso palatino del maxilar superior. Y la región posterior va a estar formado por la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Parece un trabalengua? Pero es bastante fácil. Fíjense, acá tenemos el hueso maxilar, que ustedes saben es un hueso irregular, central, simétrico, ¿no? Hay 2 huesos maxilares superiores, uno a la derecha y otro a la izquierda, que tienen una porción vertical y una porción horizontal, o también denominado proceso palatino. Esta parte del hueso maxilar que va a formar la región anterior del piso de la cavidad nasal. Y el hueso palatino, con su porción horizontal, va a formar la segunda parte del piso de la cavidad nasal. Esto es lo que uno llama, a grosso modo, el paladar duro, ¿no? De la cavidad oral, pero que a su vez va a formar también el piso de la cavidad nasal. La vez pasada en la comisión hablábamos sobre
algunas enfermedades congénitas de los chicos que afectan a la cara, y una de esas es el labio leporino. Yo les contaba de que el labio leporino, o hendidura esfenopalatina, hendidura esfenopalatina, no, hendidura palatina, es la falta de unión de la porción palatina de los maxilares superiores, y que te va a comunicar la cavidad oral con la cavidad nasal. Esto en los chicos lo que provoca es que los chicos no se puedan alimentar, porque al no tener una cavidad cerrada, cuando hacen succión de la teta de la mamá, el líquido pasa hacia la nariz y por ahí puede pasar hacia la vía respiratoria, y bueno, le va a provocar diferentes patologías relacionadas a eso. Esto en realidad es una malformación que tiene que ver con la parte embriológica, cuando se está formando el macizo facial, que falta la unión de esas dos partes del paladar, y que bueno, le trae grandes problemas a los chicos, incluso problemas con consecuencias a largo plazo o para toda la vida. Y tiene que ver con esto, con la formación del paladar o el piso de la cavidad nasal. Bueno. ¿Qué quedan con el labio partido al medio también? Si es ¿Cómo? solamente... ¿Por qué quedan con el labio partido al medio también? Bueno, eso cuando ustedes hagan pediatría van a ver van a hablar de algo, de una parte de la pediatría que son las enfermedades congénitas, o enfermedades de nacimiento. El labio leporino puede ser completo o incompleto. Se habla de completo cuando afecta no solamente a las partes blandas, al labio, y completo se llama cuando tiene, aparte de la falta de unión acá de la línea central del labio, también afecta al paladar duro. Yo les contaba a los chicos el otro día en la comisión de que esta patología en realidad no es tan difícil de resolver como otras patologías congénitas que puede llegar a tener un chico, como puede ser una patología congénita cardíaca, por ejemplo. De hecho, a veces ustedes van a ver que hay algunas campañas que hacen las sociedades de cirugía plástica, que se trasladan cirujanos plásticos a determinados lugares alejados de los centros grandes, digamos, y captan un montón de chicos que de otras, chicos a veces sin posibilidades económicas o sin obras sociales, y les resuelven estos problemas, se los resuelven rápidamente. A lo mejor esos grupos operan en un día 20 chicos. Y eso está bueno porque si bien uno se imagina que el labio leporino tiene una connotación estética nada más, ustedes imagínense que estamos hablando de niños que al nacer no pueden, primero no se pueden alimentar, porque cada vez que toman la teta, la leche se le pasa a la cavidad nasal y de ahí a la vía respiratoria. Entonces ya desde el vamos, son chicos que van a ser desnutridos. Chicos que a lo mejor por este pasaje de comida a la vía respiratoria van a tener infecciones respiratorias constantes, digamos. Con lo cual eso también les afecta al crecimiento. Sumado a que, como tienen un retardo en el crecimiento, también van a tener un retardo en el crecimiento o en la maduración cerebral. Entonces, estos chicos habitualmente son chiquitos de tamaño, con cierto grado de retraso madurativo, y que si no se resuelve eso, cuando llegan a la escuela es sobre llovido mojado, porque ustedes saben que en la escuela los chicos son a veces muy crueles con estos chicos, y sobre que tienen una patología que les afecta la imagen corporal. Son chiquitos,
son medio, tienen algún retraso en el aprendizaje, con lo cual en la escuela son blancos de bullying. Y esos chicos, aparte de todas estas cosas que traen consecuencias del labio leporino, empiezan a desarrollar también algún tipo de patología psicológica. Entonces no tienen aceptación de sí mismos, son chicos que a veces son antisociales, no quieren ir a juntarse con otros amiguitos, se quedan permanentemente en la casa, con lo cual también su esfera psicológica no se desarrolla. Todo esto que estamos hablando va a afectar a un adulto, porque ustedes saben que todos los daños físicos y psicológicos que uno haga en un niño en crecimiento tienen consecuencias para toda la vida. Entonces, una patología congénita que a lo mejor diagnosticada temprano, es decir, el chico que recién nació y ya uno lo ve cuando sale del útero, ve que tiene una deformación o una malformación, que se puede resolver ahí al corto tiempo, y uno los libera de todas estas consecuencias que a veces pasa, que si este chico nace en un lugar alejado de los grandes centros donde tienen acceso a este tipo de tratamientos médicos, a lo mejor los padres consultan cuando ya los chicos son medios grandes y ya el daño ya está hecho. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? De que estas cosas que nosotros estudiamos de la anatomía, si bien ustedes lo estudian para aprobar el examen, van a ver que tiene connotaciones que van mucho más allá del examen. Ustedes van a ver algunos temas relacionados a la anatomía humana en el resto de las materias, y a lo mejor cuando empiecen a hacer una residencia van a ver patologías relacionadas a la anatomía, que cuando uno las estudia, como ustedes que están en segundo año, cuando uno las estudia no se da cuenta de lo que está estudiando y la importancia que tienen estos temas. Bueno, nos fuimos un poquito, pero bueno, les quería contar eso para que vean que pareciera que cavidad nasal es un tema menor, pero tiene afectaciones o consecuencias que pueden, de malformaciones que afectan a veces a toda la vida de una persona. Bueno, a ver, cheque, vamos a hablar un poco de la cavidad, de la pared medial de la cavidad nasal. Esta pared está bastante fácil también. Esta es una pared es lisa en su estructura externa, que normalmente nosotros le decimos tabique nasal, y de hecho está bien decirlo así, o septum nasal, porque te va a dividir la gran cavidad nasal en dos, ¿sí? Es como una pared que uno pone en un espacio grande, en una sala, y dividís la sala en dos salas más chiquitas. A esto llamamos tabique nasal. Este tabique nasal va a ser cartilaginoso en la parte anterior y óseo en su parte posterior. En la parte posterior, es decir, en la parte ósea, vamos a encontrar al hueso vomer y a la porción horizontal del hueso etmoides. El hueso etmoides acá tiene un protagonismo muy importante porque básicamente es el hueso central de la cavidad nasal. También vamos a ver porciones de otros huesos que participan en la formación de este tabique nasal. Por ejemplo, vamos a ver algo que se llama cresta del esfenoides, ya vamos a ver dónde está, la cresta nasal del maxilar superior, la cresta nasal del palatino, la cresta incisiva del maxilar superior, parte del hueso nasal que va a formar el techo, también va a formar parte del tabique nasal, y la espina nasal del hueso frontal. Estos huesos participan en un porcentaje muy pequeño de la formación del tabique nasal. Básicamente el tabique nasal
va a estar formado por el vómer y la porción vertical del hueso etmoides. Acá tenemos la parte cartilaginosa del tabique, el etmoides y el hueso vómer. Acá en la parte anterior vamos a tener algo que se llama cresta incisiva del maxilar superior. Acá en la parte inferior del tabique nasal vamos a tener una participación del maxilar superior que se llama cresta nasal del maxilar superior. En el palatino vamos a tener esta partecita de abajo del vómer chiquitita que va a formar la porción infero-posterior del tabique que se llama cresta nasal del palatino. Acá arriba no se ve muy bien, pero el hueso efenoides tiene también una cresta nasal. El hueso frontal también va a formar parte del tabique nasal. El hueso nasal, que forma lo que llamamos el dorso de la nariz, va a también formar parte del tabique nasal. Básicamente esta pared medial es una pared lisa, no tiene muchos accidentes en su superficie. Ahora, si hablamos de la pared lateral de la cavidad nasal, sí, acá tenemos bastante como para describir. La pared lateral de la cavidad nasal va a estar formado por el hueso nasal, recuerden, hueso nasal en la parte superior, el cartílago alar mayor, el cartílago nasal lateral, el hueso maxilar en su porción vertical, el hueso lagrimal, el hueso etmoides, que en esta parte el etmoides va a tener lo que es al cornete superior y al cornete medio. El cornete inferior, que es un hueso aparte, no es parte del etmoides, sino que el cornete inferior es un hueso diferente. La lámina perpendicular del palatino, como parte de la pared lateral, recuerden que el palatino tenía la lámina o el proceso, perdón, la porción horizontal del palatino que forma el piso de la cavidad nasal, y la lámina pterigoidea medial del efenoides. Todos estos huesos van a formar, o todos estos elementos van a formar la pared lateral del tabique, la pared lateral de la cavidad nasal. Por debajo de los cornetes vamos a tener unos espacios que se denominan meatos. Por debajo del cornete superior vamos a tener al meato superior. Por debajo del cornete medio vamos a tener al meato medio. Recuerden que el cornete superior y el medio son parte del hueso etmoides. Y por debajo del cornete inferior va a estar el meato inferior. El cornete inferior es un hueso aparte. Después vamos a tener una parte importante de la pared lateral que se denomina receso esfeno-etmoidal. Vieron que en anatomía muchas veces hay denominaciones que básicamente lo que nos están diciendo es el lugar en donde se encuentra eso que estamos describiendo. El receso esfeno-etmoidal va a estar en el límite entre el esfenoides y el etmoides y es un espacio en la región superior donde va a drenar el seno esfenoidal. A ver qué me dice, Profe, hay una Sí. compañera que quiere entrar. Sí, ahí está, ahí lo estoy metiendo. Ahí está. ¿Qué sería el seno esfenoidal, profe? El seno esfenoidal ¿se acuerdan cuando recién les contaba que hay unos espacios en el macizo facial que se llaman senos? Que son
espacios de aire, digamos, no tienen aire, pero son espacios vacíos, cuyo objetivo es disminuir el peso del macizo facial. Hay senos o estos espacios a nivel del maxilar superior, a nivel del frontal, a nivel del etmoides y también a nivel del hueso efenoidal. Es un espacio que está comunicado con la cavidad nasal, que sirve como caja de resonancia de la voz también. En ese lugar, en el receso efenoetmoidal, que es un espacio, va a drenar o va a estar comunicado con ese seno efenoidal. Después tenemos el hiato semilunar, que es un orificio que se encuentra en el meato medio, por debajo del cornete medio, donde drena los senos maxilar, etmoidal y frontal. Y después en el meato inferior, por debajo del cornete inferior, vamos a tener el orificio por donde drena el conducto nasolagrimal. A ver, vamos a poner esto por acá. Acá me quedó este mensaje que no sé cómo sacarlo. Ahí está. Fíjense, esto es la pared lateral. Rápidamente vamos a ver acá el hueso nasal, este es el frontal, este es el etmoides y este es el efenoides. Acá se ven las patitas del hueso efenoides. Cuando uno lo describe al hueso efenoides, ¿se acuerdan que decían que parece un murciélago con unas patas? Esos son las apófisis pterigoides, que van a formar parte de la región posterior del tabique nasal. Acá tenemos el cornete superior y el cornete medio, que forman parte del etmoides. Y el cornete inferior, que es un hueso aparte. Por debajo de cada cornete hay un espacio. Ese espacio se denomina meato. ¿Sí? Acá, en la unión del efenoides con el etmoides, en este lugar, hay algo que se llama receso efenoetmoidal, por donde va a drenar el seno efenoidal. Y acá, abajo de los cornetes superior y medio, en los meatos superior y medio, van a drenar distintos, va a haber orificios por donde drenan los senos maxilares, etmoidales, efenoidales, y por debajo del cornete inferior, en el meato inferior, va a estar la salida del conducto nasolagrimal. ¿Vieron alguna vez cuando se ponen una gotita en el ojo, que al rato uno le siente el sabor a esa gota, a algún remedio, alguna gota que a veces uno, no sé, por una conjuntivitis se colocó un antibiótico en el ojo? Como acá hay un conducto que drena o que comunica la cavidad orbitaria con la cavidad nasal, ese remedio, ese antibiótico que uno se pone, baja a la cavidad nasal y por acá cae a la cavidad bucal y uno le siente el sabor. ¿Sí? Por eso también es cuando uno llora, también moquea, ¿no? Es porque la producción de lágrimas a nivel del ojo se va a drenar también hacia la cavidad nasal por el conducto nasolagrimal y se te va a llenar de secreción, que son lágrimas, la cavidad nasal. Esta es la pared, yo creo que es la pared más importante de toda la cavidad nasal por las diferentes estructuras que tiene y los diferentes accidentes geográficos que vamos a encontrar ahí. Bueno, entonces ya tenemos armada la cavidad nasal. Pero ¿cómo está irrigada?
Hay arterias que llegan... ¿Hola? Hola, profe, ¿Qué? ¿puedo una consulta? Sí, ¿Puede volver a la lámina de atrás, por favor? sí. En la parte posterior de la cavidad nasal, ¿sí? Sí. Ahí, esa. Es la apófisis medial, sí. Acá estamos viendo la pared lateral. Es como que vos estás viendo desde el tabique nasal hacia la pared lateral. Pero ese hueso ¿Entiendes? es el esfenoides, el que se ve atrás, el marrón claro. Sí, Y la que está abajo, donde está su cursor, es la apófisis pterigoides. la apófisis pterigoides del hueso efenoides. Sí, O sea que la cavidad nasal, la porción respiratoria, pasaría entre las dos apófisis pterigoides, exactamente. De hecho, considerando... Sí. voy a dejar de compartir para que me vean. Un segundo. A ver. Vos tenés el hueso efenoide, el cuerpo del hueso efenoides, y las patas del murciélago, que sería el efenoides, que bajan acá, ¿no? Y después tenés el cuerpo y las alas del efenoides. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Bien. Las patas del efenoides es lo que se denomina apófisis pterigoides y que te van a formar la región posterior de la cavidad nasal, el límite posterior, postero superior de la cavidad nasal. ¿Sí? Creo que tengo otra imagen más adelante donde podemos retomar eso un poco. También se los denomina pilares de la cavidad nasal porque estas apófisis pterigoides, viste que son como huecas hacia adelante. Ahí va a haber tejido linfático que va a formar algo que se llama anillo de Waldeyer, que se continúa con las amígdalas que están en la boca, en la cavidad oral. ¿Sí? Eso está dentro de la cavidad que tiene, una concavidad anterior que tiene las apófisis pterigoides del efenoide. Ese tejido linfático lo que hace es formar una especie de anillo. Vos tenés acá adelante la cavidad nasal, acá abajo la cavidad bucal, y un anillo linfático que está dentro de las apófisis pterigoides, que lo que van a hacer es proteger de alguna forma todas las infecciones respiratorias altas. Por eso es que cuando uno tiene una infección de la garganta, que le decimos faringitis, que es una inflamación de la faringe, ese anillo de Waldeyer, que es un tejido linfático que está dentro de las apófisis pterigoides, ese tejido linfático, que son ganglios, se inflaman. Y por eso cuando uno abre la boca y se mira la garganta en el espejo, se ve que tiene las amígdalas, que son ganglios linfáticos inflamados. Eso es porque hay una infección ahí regional. Ese tejido linfático está dentro de las apófisis pterigoides del efenoide. No sé si contesté tu pregunta, pero al final me voy siempre por otro lado. Pero estas estructuras que usted menciona son bien retrofaríngeas. No sé si se dice así, pero están bien atrás. Bien O sea, atrás. dicho vulgarmente, ya donde la nariz conecta con la boca, con la garganta. Exactamente. Ahora ya vamos a ir hacia eso cuando hablemos de faringe. Esa es una zona que se llama nasofaringe. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Uno a veces, viste, cuando vas estudiando esto, uno no tiene noción de algunas cosas, porque bueno, después lo vas relacionando, cuando estudias para el final, recién empezás a relacionar diferentes temas. Pero mira, o miren, mejor dicho. Cavidad nasal, ¿no? Acá no hay nada. Está el paladar, está la cavidad oral y acá no hay nada. Es decir, que si yo meto mi mano en la boca de alguien con el dedo
para arriba podría tocar esta zona. Mi mano con guante, ¿no? Porque esta es una zona de comunión o comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Y Ahora, el paladar blando dónde estaría ahí? ¿cómo? El paladar blando. El paladar blando estaría acá. Pero no es tan extenso, sí. No, tiene pocos centímetros, es lo que ustedes cuando abren la boca ven la úvula, y es más bien muscular. ¿Sí? Ok, ok. Pero, fíjense que nosotros estamos hablando acá del hueso esfenoides, ¿no? Yo le decía recién, apocipterigoides, cuerpo del esfenoides, silla turca. ¿Se ven acá la silla turca del hueso del esfenoides? Sí. ¿Qué está en la silla turca? Ay, La hipófisis. ¿Qué está? La glándula hipófisis. La La, hipófisis. la glándula hipófisis. Quiere decir que si yo meto mi mano con el guante, podría tocar la parte inferior del cuerpo del esfenoide, con lo cual estaría a 2 centímetros de la glándula hipófisis, ¿no? Si meto Exactamente. mi dedo y toco acá con el dedo, estoy a 2 centímetros menos, 1,5 centímetros de la hipófisis, ¿no es cierto? Sí. Sí. La hipófisis es parte del sistema nervioso central, estamos hablando de cerebro acá. O sea que cuando uno estudia que te parece como que la cavidad nasal está lejísimo del cerebro, en realidad estás hablando de pocos centímetros. ¿No? Hay cirugías neuroquirúrgicas, o sea, patologías neuroquirúrgicas, es decir, tumores de la hipófisis que se operan a través de la nariz. Con instrumental muy finito, con endoscopios, es decir, esas mangueritas que tienen una cámara. Hay cirujanos, neurocirujanos, que te operan un tumor hipofisiario por la nariz. Porque está acá, es mucho más fácil de llegar por acá que abrir el cráneo, no sé, acá, o en el hueso temporal que tiene que atravesar todo. ¿Se entiende, no? Es decir, es mucho más cerca resolver una patología del piso del cráneo a través de estas cavidades. o Ya vamos a volver. ¿Cómo? como los egipcios. Que trepanaban los cráneos. Claro, que te sacaban los sesos por la nariz. Claro, no sé con qué fin lo hacían ellos, pero bueno, sí, podríamos decir que es una herramienta que se puede usar para distintos objetivos, ¿no? Ya vamos a volver sobre eso y ya van a ver qué relación tiene todas estas cosas que estamos estudiando con otras cuestiones que son un poco más complejas. Sigamos. Profe, y una pregunta más con esa Sí. imagen. ¿Qué es esa cavidad que está, bueno, abajo de lo que sería la hipófisis, ¿no? No, la otra. Este es lo que hablaba del seno esfenoidal. El espacio que hay adentro del cuerpo del esfenoides, cuyo fin es que el hueso sea más liviano, digamos. Fíjate que acá hay otra, esto está en el hueso frontal, que se llama seno frontal. Y cuando uno habla de una sinusitis, lo que está hablando es de una inflamación del seno. Sinusitis, inflamación del seno. Seno, itis, inflamación. Sinusitis. Gastritis. Estómago, itis, inflamación. Apendicitis. Apéndice, itis, inflamación. Sinusitis, inflamación del seno. Estos senos, estos espacios están comunicados con la cavidad nasal. Entonces, si vos tenés un virus que te da un resfrío y este virus afecta a la mucosa respiratoria, es decir, vos sentís que tenés mocos, hablando de histología, toda esta cavidad nasal
está recubierta por un epitelio, que tiene, ese epitelio va a tener una parte que es la mucosa. La mucosa tiene glándulas que secretan moco, que cuando se inflama va a secretar más moco, y esos son los mocos que se caen cuando uno se resfría. Y los senos también están tapizados de esa mucosa respiratoria, entonces también van a generar moco. Cuando estos senos se inflaman, porque hay un proceso inflamatorio producido por un virus, van a guardar moco en estos lugares y uno va a sentir la cara más pesada. De hecho, uno de los signos que tiene la sinusitis es que cuando vos te agachás hacia adelante, como si te fuera a poner una media o te fuera a atar los cordones, sentís que se te van a salir los ojos para afuera. O sentí una pesadez acá en la zona de la cara. Eso es una sinusitis. ¿Sí? ¿Seguimos? Un segundo, chicos. ¿Seguimos? Profe, una consulta. ¿Esos Sí. senos son neumáticos o algo pasa por dentro? No es solo No, aire son que- neumáticos, tienen aire nada más. Yo le decía al principio que en realidad no tienen aire porque cuando uno nace, esos senos todavía no están desarrollados y después se cierran el cráneo y te va a dar ahí sí, cuando uno respira va a tener aire en esos senos. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre irrigación de la cavidad nasal. Vamos a ir un poco más rápido porque la verdad que se nos va el tiempo. La cavidad nasal, como concepto general, todas las estructuras o la mayoría de las estructuras que ustedes vean en la cabeza y el cuello, digamos en la cara y el cuello, están irrigadas por una rama de la arteria carótida primitiva que es la carótida externa. A nivel del cuello, la carótida externa se divide a nivel del cuello, la carótida común se divide en interna y externa. La interna, la carótida interna, no da ninguna rama en el cuello ni en la cara, porque es exclusiva para la irrigación del encéfalo. De hecho, atraviesa la base del cráneo y se mete al cráneo para irrigar al encéfalo. Pero la carótida externa, sí. La carótida externa da un montón de ramas a nivel del cuello y de la cara para irrigar diferentes estructuras. En la cavidad nasal, todas las arterias que nosotros veamos son ramas de la carótida externa, rama final de la carótida externa. Entonces, para dividir un poco, la pared medial y la pared lateral de la cavidad nasal están irrigadas por unas arterias que se denominan etmoidal anterior y posterior. Estas etmoidales, anterior y posterior, son ramas de la oftálmica, que es una de las ramas secundarias de la carótida externa. La porción posterior de la cavidad nasal va a estar irrigada por la arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar, que a su vez es una rama secundaria de la carótida externa. La porción anterior de la cavidad nasal está irrigada por la arteria palatina mayor, que también es una rama de la maxilar, que a su vez es rama secundaria de la carótida externa. Y después hay una participación de la arteria labial superior, que es rama de la facial, que también va a participar en la irrigación de la cavidad nasal. Fíjense, acá tenemos la carótida externa, por debajo del hueso efenoides, que ingresa y te va a dar diferentes ramas. ¿Sí? Acá tenés la esfenopalatina, que se llama así porque pasa entre el efenoides y el paladar. Esto es como que dimos vuelta y acá, esta parte de acá arriba, es el tabique nasal. Esto es como si lo dieras vuelta para abajo, va a formar acá, va a cerrar la cavidad nasal. Y después las diferentes ramas que irrigan la pared lateral. Acá hay una zona de confluencia
donde hay una unión que se llama, ya me voy a acordar, pero es una unión de diferentes capilares arteriales que se llama plexo, bueno, ya me voy a acordar, tiene un nombre propio, en la región anterior de la pared lateral de la cavidad nasal, que es el origen o el sitio de sangrado más habitual en la nariz. El sangrado de la nariz se llama epistaxis. Bueno, es una unión de diferentes capilares, de diferentes arterias, que puede llegar a provocar algunos sangrados. Nada más que como un dato anecdótico. Inervación de la cavidad nasal. Entonces, hay una pregunta. Sí. Cuando generalmente o te sacas un pelito por ahí de la nariz, o te enganchas justo, o te pones una arita en la nariz y todo eso, O te tocas la te nariz. lagrimean. ¿Cómo? O te tocas la nariz. O te tocas la nariz, Sí, es sí. como que también te va a lagrimar el ojo. Es porque tenemos las mismas inervaciones tanto en la zona Claro, del... exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar un poquito sobre el sentido de la olfacción y cuál es digamos, el camino que recorre el olfato, digamos. Pero sí, viste, a veces pasa que uno va al odontólogo, te pone la anestesia para arreglarte, ponele un diente de la parte de arriba del maxilar superior, y a veces eso te provoca hasta anestesia no solo del lugar donde va a trabajar el odontólogo, sino de parte de la cara, la nariz y la lengua. Eso es porque acá en la región de los dos maxilares hay ramos nerviosos sensitivos que son ramas del nervio trigémino y del nervio facial, que te pueden provocar eso, digamos, una anestesia de varias partes de la cara, por afectación de eso, por bloqueo, digamos, anestésico de esos ramos nerviosos. Te voy a decir, en relación a esto, a cómo está inervada la cavidad nasal, es decir, los nervios que van a dar sensibilidad a la cavidad nasal, ahí tenemos, en el tabique nasal va a estar inervado por un nervio que es el nervio etmoidal anterior, que es una rama del nervio trigémino, y el nervio nasopalatino. Y en la pared lateral está inervado por el nervio etmoidal anterior, el nervio nasal lateral superoexterno y el nervio nasal látero inferoposterior. Todos estos son ramas del nervio trigémino. Fíjense. Acá tenemos, a ver, ¿dónde está? Profe, ¿podés volver un cachito a la diapositiva anterior? Sí. Ahí está. Esto, ok. Fíjense, acá tenemos un ganglio que se llama ganglio pterigopalatino, que va a estar localizado ahí en la zona de la apófisis pterigoides y de la cual salen diferentes ramas. Este, por ejemplo, es el ramo nasal posterior superior, este es el ramo nasal posterior inferior, que va a inervar a la pared lateral de la cavidad nasal. Acá tenés el nervio nasal interno, que fíjense que llega hasta prácticamente, digamos, el tabique nasal o el techo de la cavidad nasal. Y en relación a lo que preguntabas vos recién, este nervio nasal también va a perforar y va a subir hasta la órbita y va a tener ramos que son orbitarios. Es decir, que muchas veces cuando vos te golpeas la nariz, te lagrimean los ojos, o como decía recién, te saca un pelito o lo que sea, te tocas, te lastimás y te lagrimean los ojos. Es por eso, porque son ramas
ramas de nervios sensitivos que también llegan hasta la región orbital. Pero cuando hablamos de la inervación de la cavidad nasal, tenemos que hablar del sentido de la olfacción. El sentido de la olfacción está dado por un nervio que se denomina nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Nosotros tenemos 12 pares craneales, que es una de las preguntas de examen de la parte de neuroanatomía. El primer par craneal es el olfatorio y es un nervio sensitivo. Este nervio olfatorio lo que va a hacer es transportar a través de la vía olfatoria todas las sensaciones olfatorias hasta una determinada parte de la corteza cerebral, donde esos olores se van a interpretar y se van a asociar a algo, ¿sí? A un objeto, a algún recuerdo. Esta vía olfatoria comienza en las células olfatorias que están en el epitelio olfatorio, en el área olfatoria, que es la parte superior de la cavidad nasal y que mide más o menos 5 centímetros cúbicos, el área olfatoria. Y estas células olfatorias son de 3 tipos. Hay unas que son receptoras, otras que son células de soporte, y las células basales, que son las que van a ir formando las distintas células que forman el área olfatoria. Cada célula receptora va a tener un axón, es decir, que es una neurona. El axón es una parte de la neurona. Y estos axones se van uniendo y van formando raíces nerviosas que a su vez se van uniendo y van a formar el nervio olfatorio, que asciende por la cavidad nasal, atraviesa la lámina cribosa y va a terminar en un órgano que se llama bulbo olfatorio. Hay 2, uno derecho y uno izquierdo, arriba de cada fosa nasal, ubicados a ambos lados de la cresta Galli, que van a recibir al nervio olfatorio. Después del bulbo olfatorio, se va a formar algo que se llama tracto olfatorio, que va a pasar por el surco olfatorio y posterior al quiasma óptico. El quiasma óptico es el lugar donde el nervio óptico se divide. Por detrás de ese lugar, esto estamos hablando en la base del cráneo, en la cara endocraneana. Posterior al quiasma óptico se va a dividir el tracto olfatorio formando algo que se llaman estrías olfatorias, medial y lateral. Estas estrías olfatorias, que son como rayos, o parecen rayos cuando uno los ve en la macro, son también parte del nervio olfatorio que van a llegar hasta la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? A una parte que se llama corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Y de ahí pasan a otra parte de la corteza cerebral que se llama corteza orbitofrontal. Esto, chicos, por ahí es medio un lío para ustedes porque esto en realidad es neuroanatomía. Pero bueno, son más o menos nociones de la vía olfatoria. Fíjense, nosotros tenemos acá, esto es la lámina horizontal del hueso etmoides, o lámina cribosa. Este es el epitelio olfatorio, donde están las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. El nervio olfatorio atraviesa esas perforaciones y va a llegar a esto que se llama bulbo olfatorio. Acá se produce una sinapsis entre esta neurona y esta neurona. Este es el lugar de sinapsis. Y de acá van a nacer otras terminaciones nerviosas que se van a juntar y van a formar el tracto olfatorio. El tracto olfatorio que se va a ir hacia la región posterior y van a llegar a la corteza olfatoria, que son, en la corteza olfatoria vamos a encontrar las áreas donde hay neuronas
que van a interpretar esos olores. Es decir, que la vía olfatoria tiene dos neuronas nada más. Una neurona acá, por debajo de la lámina cribosa, con sus terminaciones nerviosas. Acá hace sinapsis con la segunda neurona, y esa segunda neurona envía terminaciones nerviosas hasta la corteza cerebral. Acá están las áreas de la cavidad nasal. Esta es el área olfatoria. Y está puesto acá, no es que yo lo puse, sino digo, el área olfatoria está en la región superior de la cavidad nasal, porque cuando uno huele algo, las moléculas de olor, que se llaman feromonas, van siempre hacia arriba. Entonces van a estimular las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, y eso va a enviar un estímulo eléctrico que hace sinapsis con la segunda neurona acá en el bulbo olfatorio, y que va a llegar hasta las diferentes áreas de interpretación de esos olores que están en el lóbulo frontal. Acá estamos viendo el lóbulo frontal, en la corteza cerebral del lóbulo frontal. ¿Sí? Por eso es que el olfato es el sentido más relacionado a la memoria. Porque tiene, y es el sentido más rápido también relacionado a la memoria. Tiene nada más que dos neuronas, desde donde se tiene contacto con las moléculas de olor, hace sinapsis acá, y este estímulo nervioso va ahí, que son pocos centímetros estos, ¿eh? Deben ser 3 centímetros, más o menos, llega hasta el área olfatoria, interpretación de los olores, y enseguida eso te dispara un recuerdo. Por eso es también, por eso les decía, hablando de los perros, al principio de la clase, que los perros tienen mucha memoria olfatoria, porque la vía olfatoria es la más corta de todas las vías, de todos los pares craneales, y el que está más relacionado a la memoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Con qué profundidad lo tendríamos que estudiar, profe? ¿Hasta dónde más o menos? Porque hay una parte que creo que entra ya para el cuarto parcial. Sí, esta parte bioolfatoria es nada más que un adelanto de lo que ustedes tienen que estudiar para como órgano de la olfacción. ¿Sí? Esto que yo les conté, con esto alcanza para ahora, para el parcial. Ya después cuando ustedes lo vean en el cuarto parcial lo van a ver con más profundidad. Pero saber esto, cuántas neuronas tiene, de dónde a dónde va la neurona, el bulbo olfatorio, la relación, fíjense ahí, el bulbo olfatorio está por encima de la lámina cribosa, pero por debajo de la corteza cerebral, en el lóbulo frontal. Esto también me hace acordar que, por ejemplo, algún tumor de la cerebral que esté en el lóbulo frontal puede afectar al sentido del olfato por compresión, fíjense, del bulbo olfatorio. Pero más o menos que ustedes sepan esto, está bien. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Ahora tiene sentido porque los fumadores pierden el gusto y el olfato. Ajá. Y te hago una pregunta. ¿Por qué creen que el COVID dejaba sin olfato a los enfermos? Vieron que uno de los síntomas del COVID era la anosmia. Anosmia significa sin olfato. Y es transitorio, ¿no? No sé si alguno tuvo COVID, pero cuando uno tiene COVID, una de las cosas que te pasaba era que no le sentías el olor a la comida, no le sentías el olor a nada. Con lo cual tampoco a veces uno tiene apetito, porque en realidad no tiene gracia comer hasta los sabores desprenden moléculas de olor
y te generan apetito. Esto tiene que ver con el reflejo de Pavlov que hablaba al principio, que el comer muchas veces es un hábito que está disparado por un reflejo. A lo mejor uno no tiene hambre, pero pasa delante del McDonald's y te dan ganas de comer McDonald's, ¿no? Es un reflejo. Y cuando vos no tenés olfato, medio que la comida no tiene gracia, medio que uno no tiene hambre. A mí me pasó cuando tuve COVID, estuve una semana sin olfato. ¿Por qué piensan que puede estar afectado eso? Eso Puede es porque el ser. COVID creo que se unía o como que bloqueaba una de esas neuronas. Algo así había Claro, escuchado. sí, también, sí, porque tenía cierta afectación, cierta, eh, digamos, predilección por las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Sumado a que también, cuando vos tenés acá la mucosa respiratoria, porque en algunas gripes también perdés el olfato, pero tiene más que ver con la inflamación de la mucosa de acá, de la mucosa respiratoria, que hace que las terminaciones nerviosas no tengan contacto con la molécula de olor, entonces vos no sentís los olores, pero es porque está inflamado nada más la mucosa. Pasó la inflamación, las terminaciones nerviosas quedaron de nuevo en contacto con el aire, digamos, dentro de la cavidad nasal, y pueden ser estimuladas por las feromonas. Pero también en el COVID decían que había cierto grado de afectación neurológica, es decir, afecta a los nervios, en este caso el nervio olfatorio, por eso uno se quedaba sin olfato. Profe, sí, y cuando perdés el olfato, viste que también perdés el gusto en ciertas ocasiones, ¿eso es sí, por eso que decís de los olores? ¿O sí. también tiene que ver con las terminaciones nerviosas? Tiene que ver, si es una afectación neurológica, hay nervios que son comunes, digamos, al sentido del olfato y al sentido del gusto. Pero más que nada, cuando uno pierde el olfato, pierde también un poco el apetito porque hay mucha relación entre los olores y los sabores. Entonces, viste, no sentís el olor de la comida, no sentís el sabor y no tenés apetito. ¿Sí? Chicos, ya nos estamos quedando sin tiempo. Esto que vimos hoy es una parte, digamos, del tema. Nos queda colgado algo de deglución y fonación. La semana que viene yo tengo que dar el teórico también, que voy a dar cuello. Así que ahí vamos a tocar los temas que no nos alcanzó el tiempo para hoy. ¿Eh? La semana que viene por ahí nos vamos a extender un poco más. ¿Les parece? Sí, Dale, profe. profe. Bueno, profe. Bueno, buena semana, estudien y nos encontramos la semana que viene. Profe, ¿hasta qué hora se supone que es el teórico? ¿Hasta las 6? Sí, es una hora y media nada más. No, porque Gross se extendía como hasta las 9 de la noche, por eso. Sí, me contaron. Eso es digamos, a gusto del docente. Yo no creo que más de una hora y media sirva mucho. Es una cuestión personal porque se extiende mucho, uno se cansa, más de esta forma, ¿viste? El Zoom te cansa mucho. La verdad que uno le saca más provecho cuando es presencial. Pero si ustedes tienen otras cosas que hacer y el docente se extiende y dice, bueno, vamos a tener teórico hasta la 1 de la mañana, a la 1 y media, a las 6 de la tarde, ustedes pueden abandonar el teórico y no pasa nada. Vieron que no se toma asistencia ni nada, tampoco es que sea un elemento de tortura para ustedes. A veces hay docentes que se extienden un poco más. Yo en general tengo otras actividades, así que dispongo de este tiempo, pero les prometo que la semana que viene vamos a mirar un poco de los temas que nos quedaron colgados ahora. Profe, ¿cuáles eran los temas que quedaron? Fonación, es decir, vamos a hablar de laringe y cuerdas vocales. Olfacción ya vimos, y deglución, que vamos a hablar de
perdón, fonación es laringe y cuerdas vocales, y deglución es faringe y parte de esófago. Tiene relación con la cavidad nasal, ya lo vamos a ver la semana que viene. Y la semana que, esos son los que nos quedaron colgados, y la semana que viene vamos a ver cuello, músculos, algunos triángulos que tienen que saber, zonas especiales del cuello. Gracias, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Chau. profe.